Va en el auto, está en su casa, qué bien se escucha Sarandí Sport. ¿Su hijo le habla? Apague la radio y escúchelo a él. Somos importantes, pero no tanto como su hijo. La familia, un valor superior. Bueno, muy bien, ahí también parte de los mensajes que dejaba Sarandí Sport, que fue el primer sello de nuestra radio, hoy Sport 890, la deportiva del Uruguay. Nada menos que Sergio está con nosotros, que fue una pieza fundamental del proyecto. Bienvenido, Sergio, en el pase. ¿Qué tal? Ni te acordabas de esta promo. No, de esta no, es una campaña de bien público, digamos, ¿no? Sí, algo así. Era más así. Aparte fuimos poco tiempo Sarandí Sport. Yo calculo que fueron 3 años o 4, porque cuando hubo un cambio, es decir, la radio en el 97 pasa a llamarse Sarandí Sport porque la compra el grupo... Era todo, ¿no? Era Sarandí Satelital, Sarandí Claro, Sport. porque la compra el grupo Sarandí de la mano de Ramiro Rodríguez Villamil, que fue clave para todo esto, a quien le mandamos un gran saludo. Y bueno, pero antes era Sport y Libertad Sport, ¿no? Claro, tenía esos dos nombres, digamos, pero antes en esta onda estaba Difusora Colón, que nosotros no conocimos, estamos hablando antes de 1933. En el 33, cuando pasa a ser Sport, se transforma en una radio deportiva. O sea que podríamos decir que en 1933 es el verdadero inicio del esquema deportes, que se mantuvo con el tiempo, con a veces más horas, menos horas, pero con una tradición y una historia espectacular. Y sobre todo, bueno, acá se creó la Vuelta Ciclista, que es una de las grandes cosas, pero aparte se cubría todo, se cubría absolutamente todo. Y bueno, desde el 97 hasta ahora me tocó estar en este proyecto, que creo que de alguna forma se empezó a revivir, porque había quedado un poco, en los últimos tiempos había quedado un poco relegada por otros proyectos deportivos más puntuales, ¿no? Como era Radio Oriental, Kessman y Radio Universal, los proyectos de Carlos Muñoz, o sea, estaba fuerte. Pero Sport siempre estuvo. Y bueno, y han pasado 28 años. Y ahora, haciendo memoria, creo que el único programa que mantiene el nombre desde el primer día del año 97, que fue el 9 de junio justamente, porque el 8 jugaban Uruguay-Colombia por la eliminatoria y ahí fue que nace. En el partido empatamos 1-1. Fernando Alves siempre dice que fue el último partido por la selección. Exactamente. Se había despedido en la Copa América, volvió puntualmente para ese partido. Exacto. Y bueno, y el 9 comenzaron los programas. ¿Y usted qué opina? Creo que es el único nombre que se mantuvo. Estaba Área Penal, Apertura Sport con intermitencia, pero ha existido. Pero digo, hubo distintas modalidades. Pero bueno, van 28 años de esta nueva etapa. Como decía un gran relator de esta emisora, el tiempo pasa. Lalo Fernández. Claro. Y Cheto Pelicheari, que fue el relator de Maracaná, ¿no? Con el doctor Gallardo era, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, si te menciona la Vuelta, el creador de la Vuelta Ciclista de Uruguay. Claro, exactamente. Y bueno, todos los de ciclismo, Regueiro y todo, bueno. Podemos estar, no quiero ser injusto nombrando gente, ¿no? Claro. Porque si nos ponemos a nombrar gente, vamos a quedar mal. Siempre. Entonces, prefiero dejarla ahí, simplemente no se encuentra en una etapa como se ha ido actualizando, renovando, reformulando, y algunos quedamos de aquella vieja época, como Diego Jocas, creo que Diego Mauro, yo somos de los que vamos quedando de aquella primera época al aire, ¿no? Y bueno, y acá estamos. Nos toca el 9 de junio, aparte del 9 de junio que es especial porque es un día, fecha patria del fútbol uruguayo, más allá de lo particular de Nacional, en la selección uruguaya. No, y les cuento nada más que una anécdota para cerrar. El que abrió fue Julio Villegas, que era el informativista espectacular, Radio Sarandí y todo, fue el que abrió a las 10 de la mañana el día de Uruguay-Colombia. Él abre a las 10 de la mañana, contando que Sarandí incorpora, y ahí arrancamos con Federico Huizán y yo, era yo jerárquicamente, pero estaba Federico Huizán, y iba a relatar horas después, fíjate que arrancamos a las 10 de la mañana, a las 3, 4 de la tarde, el partido fue de tarde,
porque era un fin de semana, creo que fue sábado o domingo, es porque se jugó de tarde ese partido. Domingo, hoy, parece que era, ¿no? Sí. Por eso, claro, fue domingo. Fue domingo. Claro, fue domingo, por eso empezó. Domingo porque Claro. ustedes sacaron en El País una página entera, en exacto. el formato sábana Claro. de la radio. Fue domingo porque el lunes arrancan los programas, ahí está, y al día siguiente, pero además, que es raro porque eliminatoria un domingo de tarde, en los últimos tiempos no, antes sí, antes claro. sí. Bueno, ¿qué pasa? A mí me encomiendan una cosa, el Toto da Silveira era el director periodístico, iba a ser yo, iba a ser gerente periodístico, y me encomiendan que teníamos un micrófono que era de Radio Sarandí, donde hablaba Carlos Solé. Claro. Nosotros le llamábamos el micrófono de Carlos Solé de Maracaná. No era exactamente el que estuvo en la final, pero era el micrófono que usaba Solé, está todavía acá, es una antigüedad. Y entonces queríamos hacer una entrega de los micrófonos a Julio Ríos y a Silveira, que iban a heredar eso, que eran la figura en cuanto a relator y comentarista como se estila. Y entonces yo era encargado como gerente de conseguir a alguien de Maracaná, que había todavía en el año 97, estaba mucho con nosotros, y se me ocurrió Roque Gastón Máspoli. Claro. Y le prometí que lo iba a buscar a la casa. No, viste que los exjugadores y todo, ya hay momentos que no quieren ir a los partidos, ¿viste? Pero después terminó siendo técnico de la selección. Técnico de la Al poco, selección, pero- el tramo Sí, final sí, del sí. 98. pero al poco tiempo. Con Osvaldo. Sí, Con Osvaldo Jiménez. Claro, Exacto, sí, claro, sí, pero al tal poco cual. tiempo, porque A esto ya lo poco- estábamos a los pocos partidos. Sí, sí. Bueno, lo convenzo a Roque Gastón Máspoli de que bueno, sí, ya nos conocíamos, nos habíamos visto muchas veces a través de amigos en común. Entonces, le digo, pues no me nace la radio, ¿viste? No estaba muy informado de lo que iba a pasar con eso. Estábamos parados al lado de la ambulancia. Esto hoy no se podría hacer, Sí. porque hay que pedir permiso a Conmebol, a FIFA. Tal No cual. podés hacer un homenaje Tal cual. faltando 5 metros para empezar el partido. Y estaban Ríos y a Silveira en la mitad de la cancha, esperando, los jugadores haciendo calentamiento cada uno para su lado. El estadio no estaba lleno, 30.000 personas. Una tarde medio como de ahora. Sí, gris, media ahí va, no estaba lleno. Uruguay no andaba bien. Y estoy con Máspoli, le doy el micrófono, tenía ahí, él no sabía, tenía que entregar algo, ¿viste? Y de repente por los parlantes aparece el relato de Solé, el gol de Maracaná, de Guilla. Y me dice, ¿esto qué es? Le digo, no, es el gol. ¿Carlos Solé? ¿Esto es un homenaje para Solé? ¡Es un hijo de puta! Así empieza. ¿Qué? Yo me voy. Le digo, ¿cómo se va a ir? Le digo, me echan hoy. Ya acabo de todavía no había empezado a laburar y ¿cómo se va a ir? Él dice que yo no salí en los goles contra Hungría en el 54, dijo que y están las fotos que muestran que yo salí, que la culpa no fue mía, y Qué me echó la maravilla. culpa de los goles, quedamos eliminados en la semifinal del Mundial. Él decía, yo no le hablo desde ese día. Le digo, pero si murió en el año 75, hace 22 años había muerto. Le digo, ¿cómo no habla? Si murió, le digo Solé, no importa, no le hablé nunca más, porque ese señor yo no le hago ningún homenaje, pero no es un homenaje a él, le digo. Ahí está el Toto, ahí está Río, están ellos. Además estaba terminando el relato de gol, y yo que lo conozco ya de memoria el gol, yo digo, ¿viste? Y lloraba Solé en el relato, y él que se me quería ir por atrás de la ambulancia. Y al final dijo, vos, lo hago por usted. Y entró con muy mala gana, con el micrófono se lo entregó a Río y se fue, furioso, porque él no quería hacer un homenaje a Solé. Qué Esas maravilla. cosas. ¿Yo sabes por qué lo cuento además? Porque digo, viste, cuando dicen, no, ahora los jugadores con los periodistas, se ve que fue toda la vida. Y no No toda le la habló vida. más Máspoli Sí, desde sí, el sí, año sí. 54 hasta que muere Solé en el 75. Nunca se hablaron. Pero, ejemplo, Y en el 97 él todavía se acordaba. fuera de la radio, ¿no? Víctor Hugo fue a relatar el gol 500 de Morena España. Y no No, se hablaba. se dirigían la posibilidad de palabra. gol 500. Lo hizo. Y que se concreta. Lo Sí. concreta Y no se hablaba. no se dirigían la palabra, Sí, se claro. detestaban. Y no hubo, obviamente no hubo nota. Ni siquiera claro. aflojó, por ejemplo. ¿Cuántas fotos tenemos de Peñarol sin Odurio Varela? 10 jugadores. La selección. Y la selección, porque Odurio Varela estaba peleado con la No prensa salía y no la se foto, ponían las fotos. claro. Sí, 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 No sí. se ponía- ¡Odurio Varela! A mí me pagan para jugar al fútbol y no para salir en la Seguro, foto. recaliente y se iba. Qué grande. Y se iba, no, y hay un montón de casos de esos. Y Entonces, en la foto, en el último partido que jugamos de Obdulio en la selección uruguaya, que fue contra Inglaterra en el Mundial del 54, la foto ahí es
No está. No estaba. No está. está. Y con Peñarol, varios. Hay Sí, clásicos ganados que uno quiere ponerle el póster. Querían los diarios sacar el póster, Peñarol ganó clásico, era común hacer un póster, Sí, alguna sí, cosa. sí. Y no estaba la foto, no estaba Durio Varela. Aparte, no es que no te das cuenta. Yo no sé cuál había sido el conflicto, pero recuerdo que Solé años atrás en Belvedere no iba, y relataba de la Casa de los Pinos, que está en el muro Está atrás. donde dice acá nació el Ahí fútbol. está. Está Ahí- la Casa de los Pinos. Ahí estoy donde con va, Solé, y pero de- no y de- iba y de porque no ahí- se veía nada. y de- Era no, Solé, usted era una falta de no, respeto. Era Quería poner a Solé era acá por un, atrás, a Solé- era por un conflicto que había en aquel momento. No, ¿Sí? no recuerdo exactamente ¿Con cuál. alguien de Liverpool? No recuerdo qué era, pero sé que él no relataba desde el palco, desde Bueno, la pero- cabina, sino que desde el... Está bien, fue lindo el recuerdo. 28 años de la nueva etapa, digamos. Sí, bueno, que aún continúa. Sigue, ¿usted qué opina? Podés discutir con el bambino de Muñeco Gallardo después de... No, que no quiera poner a Muñeco Gallardo como técnico argentino exitoso. o sea, No. No, debutó acá. Otra vez, no, Otra ya vez, ves, ahora sí, que tenemos que chao, ir, chao, tenemos- chao, chao.